Muy buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les hablaremos acerca de la eritromicina, un antibiótico que ha despertado el interés a lo largo de los últimos años, esto a nivel biotecnológico e incluso en el campo médico. Pero antes de hablarles de sus fundamentos, es indispensable remontarnos un poco a la época de la posguerra, específicamente en 1952, cuando este producto fue descubierto en la compañía Eli en Lilly Company, una compañía estadounidense, una farmacéutica, para ser específicos, que descubrió esto a partir de una cepa obtenida de Filipinas, el cual despertó el interés de muchos otros compuestos y que a su vez trajo consigo una nueva oleada de medicamentos que facilitaron la vida de los soldados veteranos. Bueno, la fuente biológica de la que se extrajo por primera vez eritromicina fue Saccharopolyspora erythrae. Esta es una bacteria gram negativa que utiliza su metabolismo secundario, utiliza como última proteína de transformación al citocromo P450, que utiliza un cofactor de hierro para formar el anillo de lactano macrocíclico, que va a formar el macrólido, y este mismo se va a unir a dos desoxiexosas, y de esta manera obtenemos la molécula completa de la eritromicina, como lo podemos observar en la diapositiva. Bueno, para el mecanismo de acción de esta molécula, esta se trasloca hasta el núcleo de la bacteria, uniéndose al ribosoma, la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, impidiendo la translocación y la transpeptidación de aminoácidos al ribosoma, y de esta manera impidiendo la síntesis de proteínas. Entonces, cuando ya no hay síntesis de proteínas en una bacteria, en una célula en general, pues esta ya no puede hacer funciones biológicas que son vitales para, pues para la célula. Y pues para empezar, al principio tiene un efecto bacteriostático, o sea, ya no puede hacer sus funciones normales la célula, y a altas concentraciones o por prolongado tiempo esta molécula tiene efectos bactericidas, lo que provoca la muerte celular de bacterias procariantes. Los microorganismos diana de esta molécula son principalmente bacterias gram positivas, debido a que es más fácil el paso de esta molécula a través de su membrana, ya que las gram negativas cuentan con una doble membrana. Entonces es como un doble filtro para que pase esta molécula, y esta molécula es grande relativamente y aparte es hidrofóbica, entonces todavía es más difícil que penetre las dos membranas, al contrario de las gram positivas, que nada más tienen una membrana, y con que pase la membrana y llegue al núcleo ya está haciendo el efecto bacteriostático. Y aquí en la diapositiva se pueden apreciar bacterias de importancia médica gram positivas en las que actúa, y se puede ver el ejemplo de las gram negativas en las que también puede actuar. Para la producción a un nivel industrial por medio de la biotecnología de la eritromicina, para la inoculación del medio de cultivo, vendría siendo en dos etapas. La primera etapa vendría siendo la toma de la muestra previamente en control o que estuviera en conservación, para pasar a su activación en el crecimiento micelial. Esto sería en condiciones óptimas, que vendrían siendo en una temperatura de 34 grados, a una agitación de 800 revoluciones por minuto, que mientras se mantuviera equilibrado el pH en 7.2 más menos 0.2, que vendría siendo un pH mínimo de 7 a un pH máximo de 7.4. Esto para posteriormente pasar a la segunda etapa de inoculación. Ahora que ya tenemos mayor cantidad de microorganismos, se pasarían a otro medio de cultivo más grande para empezar a obtener más microorganismos, para hacer ahora sí llegar a la última fase de la inoculación, que vendría siendo la inoculación en el fermentador principal, que vendría siendo ahora sí nuestro fed batch. Estos pasos iniciales serían simplemente para aumentar la población del microorganismo, para que cuando llegue al fermentador principal no demore tanto tiempo. El primer paso dura un periodo de 48 horas, el segundo paso un periodo de 40 horas, y para confirmar si ya están en la etapa deseada, se hace con una prueba de azul de metileno. Una vez que llegamos ya a la fase de la de producción, que sería en el fermentador principal, se mantendrían los mismos parámetros similares como las etapas de inoculación, que vendrían siendo 34 grados, un pH de 7.2, junto con una agitación de 700 a 900 revoluciones por minuto, dependiendo de la saturación de oxígeno. El periodo de fermentación del microorganismo sería de 6 a 7 días, para posteriormente pasar ahora sí al diagrama, donde explicamos a detalle el proceso de la purificación de la eritromicina.
Como se comentó previamente en la fermentación, donde se escribió un poco más a detalle, pasaríamos al broth treatment, que vendría siendo pues el acondicionamiento del bioreactor, que vendría siendo la regulación del pH, el ajuste de la temperatura y el flujo constante de los nutrientes necesarios para su producción de la eritromicina y la sustentabilidad de los microorganismos. Para después pasar al tercer paso, que vendría siendo la prefiltración, que vendría siendo separar la biomasa producida en el caldo, que se debería separar pues lo sólido de lo líquido. Normalmente se suele hacer por filtración por placas para pasar posteriormente al tanque, donde sería pues donde se separa el caldo extraído de esta prefiltración, que vendría siendo la separación de lo sólido, para pasarlo después a un filtro de seguridad, que vendría siendo otra forma de retirar cualquier exceso sólido que se pudo haber filtrado de la prefiltración, de valga la redundancia, para posteriormente pasar a la otra filtración por membranas, que en este caso sería por medio de una membrana de cerámica de ultrafiltración, que tiene un tamaño de poro de entre 10 a 100 kilodaltones, que pues nos permite pues el permeado de la eritromicina de cualquier residuo sólido que se pueda haber pasado entre la prefiltración y el filtro de seguridad, para pasar posteriormente a la nanofiltración por membrana, que vendría siendo pues concentrar aún más y reducir la concentración de sales en el agua, para obtener simplemente el caldo con la eritromicina y tener pues ahora sí el extracto de líquido de la eritromicina lo más puro posible. Para posteriormente ahora sí se hace una extracción por medio de solventes, que vendría siendo el uso de acetato de butilo para separar la fase acuosa y una fase orgánica, donde la eritromicina quedaría atrapada en la fase orgánica para poder extraerla posteriormente. ¿Cómo se extrae de la fase orgánica ahora? Pues sería por medio de la cristalización. La cristalización se adiciona un antidisolvante junto con un reactivo, que vendría siendo pues el antidisolvante sería agua y el reactivo vendría siendo tiosinato, que vendría a influenciar en la solubilidad del antibiótico, que esto hace una precipitación controlada de la eritromicina en una forma salina, que vendría siendo la eritromicina tiosinato. Posteriormente pasaríamos a la recristalización, que vendría siendo la eliminación de las impurezas que pudieron haber quedado del procedimiento anterior para el producto final. Para posteriormente pasar al secado del producto, que vendrían siendo el secado para evitar la degradación del antibiótico. Y para terminar se obtendría como producto final nuestra eritromicina a un nivel farmacéutico. Lisis de los compuestos antibióticos que harían que pierdan su función biológica, por ende perdiendo su actividad. Como no pueden cumplir su actividad, no pueden realizar su función. También podría ser el bloqueo en la permeabilidad, que vendría siendo modificaciones estructurales en la membrana del microorganismo para prevenir el ingreso de estos antibióticos. Y por último, sería la modificación del blanco del antibiótico, que en este caso en la eritromicina puede ser con la metilación en el 23S del RNA ribosomal, haciendo que cambie su estructura y no tenga más afinidad, ya que no es el mismo sitio, no, el sitio activo no va a tener la misma afinidad tras la modificación. Uno de los mecanismos que son más presentes dentro de los microorganismos vendrían siendo la presencia de enzimas hidrolasas, que vendrían siendo la RA y la RB. Estas, como mencionaba en el ejemplo de los mecanismos de resistencia, estas interactúan con el anillo lactónico de la eritromicina, haciendo una interacción con el enlace éster. Esta ruptura genera que pierda su función biológica, por ende no permite la afinidad hacia el P50, haciendo que el antibiótico pierda su función. Este es uno de los mecanismos que utilizan distintos microorganismos que se han ido observando gracias a la propagación por medio de plásmidos en distintos géneros bacterianos. El impacto de la eritromicina en la salud humana tiende a ser algo de lo que es bastante trend, se habla bastante, pues como sabemos, la eritromicina es súper eficiente en cuestión de su mecanismo de acción molecular. ¿Por qué? Porque sabemos que su principal blanco, o como su célula diana luego es unirse de forma reversible al dominio B del RNA ribosomal 23S, que se encuentra en la subunidad 50S del ribosoma bacteriano.
como efecto produce que se bloquee el ribosoma al momento de estar traduciendo, impidiendo que se alargue la cadena peptídica. Como resultado, esto nos da que se inhiba la síntesis de proteínas, por lo que detiene el crecimiento bacteriano, generando un efecto bacteriostático. Ahora, su uso clínico es bastante efectivo. Se usa para infecciones respiratorias, gastrointestinales, cutáneas, de transmisión sexual, y aquí se pudiera encontrar un contra con la eritromicina, que es un impacto negativo que tiene, porque debido a sus efectos adversos, que vienen siendo diarreas, mareos, náuseas, hepatotoxicidad, entra algo que son las arritmias, y en las arritmias lo que produce la eritromicina es que prolonga el intervalo del QT. El intervalo de QT es un tiempo que se mide durante un electrocardiograma, que son las cavidades inferiores del corazón, donde se está midiendo cuánto tiempo tardan en abrirse y volverse a recargar para el siguiente latido. Y es aquí donde la eritromicina actúa. Entonces es algo que se pudiera tomar en cuenta. Además que también ya presenta resistencias antimicrobianas en ciertas cepas. Por ejemplo, la cepa de Streptococcus pneumoniae y la de Streptococcus aureus ya presentan una resistencia antimicrobiana donde la eritromicina ya no funciona como un inhibidor. Su impacto en la ganadería sí tiende a ser un poco más en contra que a favor, porque esto debido a que como se usa para infecciones respiratorias, ya sean bovinos, porcinos o aves, muchas veces cuando se trata de los periodos de retiro no se retiran a tiempo y forma. Luego, como todos estos residuos hacen que se hagan lo que son las bacterias resistentes. Ahora, debido a eso, los animales luego tienden a ser como transportadores, entonces andan transportando y se han encontrado residuos en como leches, huevo, carne que nosotros consumimos. Entonces, hay muchos países que ya se han prohibido el uso de eritromicina en animales por lo mismo, porque tienden a ser como transportadores que llegan a afectarnos. Gracias a eso tenemos dos ejemplos muy claros, que viene siendo la E. coli y la salmonela, que son cepas súper resistentes a macrólidos que son detectadas en productos cárnicos, complicando así los tratamientos clínicos. Y la infección se puede dar de forma directa o consumiendo los productos ya contaminados. Su impacto dentro de la agricultura tiende a ser un impacto negativo más que positivo. Esto debido a que volvemos a lo que decíamos en la ganadería. Como los animales tienden a ser transportadores, ya sea de X, Y, Z, muchas veces estas bacterias suelen estar expuestas a residuos antibióticos en suelos fertilizados con estiércol de animales que fueron tratados con eritromicina. Además que puede haber concentraciones subletales para las plantas y sus metabolismos o pueden inducir resistencia. Ahora, ¿a qué van a inducir resistencia a las plantas? Bueno, en la agricultura la mayoría del sembrado muchas veces tienden unas bacterias fijadoras de nitrógeno. Cuando llega la eritromicina a actuar dentro de ellas, son casi similares a las células de las bacterias patógenas, por lo que cuando la eritromicina entra en acción, estas bacterias van a tener los ribosomas 70S con subunidades 50S, al igual que muchas bacterias patógenas, por lo que la célula diana o su célula blanco va a hacer eso. La eritromicina se va a unir a la subunidad 50S y va a empezar a inhibir lo que son la síntesis de las proteínas, por lo que este va a bloquear la elongación del péptido. Esto va a traer como consecuencias la inhibición del crecimiento. Al no poder estar sintetizando las proteínas, las bacterias no van a poder ni dividirse ni formar los nódulos en raíces. Ahora, va a haber una disminución de la fijación de nitrógeno y la enzima nitrogenasa, que es la clave para fijar el nitrógeno atmosférico, no se va a producir. Entonces, debido a esto, va a haber toda una alteración en la simbiosis. Y, por ejemplo, en las leguminosas, la relación simbiótica con el Rhizobium, que es donde más existe esta simbiosis, se va a ver afectada, reduciendo la fertilidad del suelo y también la producción de esta legumbre. Y con respecto a su tratamiento, pues es muy sabido que este tipo de productos, por ejemplo, la eritromicina, es utilizada como una alternativa para, por ejemplo, personas que son alérgicas, por ejemplo, a compuestos beta-lactámicos, como lo son los derivados de la penicilina, por ejemplo. Y asimismo ha tenido un sinfín de versiones, incluso hay farmacéuticas, hay farmacias que los venden con diferentes propósitos, pero generalmente se utiliza, por ejemplo, para tipos de enfermedades asociadas a neumonía. Todo esto gracias a que presenta diversas cualidades que favorecen, en este caso evitan la resistencia.
Dentro de las ventajas de la eritromicina, este es un macrólido de primera generación, el cual mantiene un espectro sólido contra los cocos gram positivos y patógenos atípicos. También es una alternativa clave para aquellas personas que sufren de alergias hacia los betalactámicos, ya que ofrece una penetración tisular excelente. Y además de su efecto antiinflamatorio e inmunomodulador, este reduce el daño hacia el huésped y su acción procinética sobre los receptores de motilina amplían su uso a trastornos de vaciamiento gástrico. Las aplicaciones de la eritromicina se aplican a varios contextos clínicos, como por ejemplo en los casos de neumonía típica, tanto comunitaria como hospitalaria, y como profilaxis de endocarditis, y estos se administran en personas que son alérgicas a la penicilina. También se utilizan en infecciones de la piel y tejidos blandos, así como en acné inflamatorio, y esto se aplica de manera directa o por vía oral. Además se emplean en infecciones de transmisión sexual que son causadas por clamidia o por sífilis, cuando no se puede utilizar la penicilina. Finalmente, tienen un efecto adicional en mejorar el vaciamiento gástrico en personas que presentan gastroparesia diabética o quirúrgica, y esto es gracias a que actúan sobre los receptores de motilina. Finalmente, se han estado desarrollando formulaciones avanzadas en nanopartículas para mejorar su entrega, como se puede observar en la imagen, y lo más notable es la síntesis de heteromicina A, que ha demostrado actividad antitumoral in vitro e induciendo la apoptosis. De esta manera, pues, se abre un nuevo campo en la oncología para esta venerable molécula. Su principal desafío es la resistencia mediada por metilasas EMF, las cuales modifican el ARN ribosomal 23S, las bombas de flujo codificada por los genes MEF y MSR, además de la inactivación de enzimas MPH. Su inestabilidad en pHs ácidos y sus frecuentes efectos gastrointestinales pues, limitan su biodisponibilidad oral, además de las interacciones vía CYP3A4 y las dosis elevadas aumentan la toxicidad y los costos.